Bienvenidos una vez más, chicos. El día de hoy vamos a empezar con los temas del grado octavo del área de ciencias naturales y el primer tema que vamos a ver es los tipos de respiración. Como ustedes saben, todos los seres vivos básicamente hacemos el proceso de respiración, desde los humanos hasta las plantas que son los productores, pero todos hacemos el proceso de respiración, ¿listo? Que básicamente, ¿qué es la respiración? Cuando tomamos oxígeno, lo inhalamos y luego exhalamos dióxido de carbono. Ese es el proceso que se hace en todos los seres vivos. ¿Que hay algunos seres vivos que lo hacen diferente a nosotros? Sí, nosotros utilizamos pulmones y hay otros seres vivos que utilizan otros organismos u otras partes de su cuerpo para hacer la respiración. Así que hoy vamos a ver los 4 tipos de respiración que existen. Y para eso, pues vamos a ver la pregunta. ¿Listo? Entonces, la pregunta nos dice así. Bien, los animales presentan diferentes tipos de respiración, según el medio donde viven, como se muestra en las siguientes imágenes. Entonces ahí tenemos, básicamente, aquí tenemos como un pececito, un ser acuático. Acá tenemos una lombricita, acá tenemos un saltamontes y acá tenemos un ser humano. Bueno, y ahí vemos los diferentes tipos de respiración que ya vamos a asociar. El problema continúa diciendo, teniendo en cuenta las imágenes, se puede afirmar que los tipos de respiración son A. 1 branquial, 2 traqueal, 3 cutánea, 4 pulmonar. B. 1 traqueal, 2 cutánea, 3 branquial, 4 pulmonar. C. 1 branquial, 2 cutánea, 3 traqueal, 4 pulmonar. O D. 1 traqueal, 2 branquial, 3 cutánea o 4 pulmonar. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es dar el nombre para cada uno de los tipos de respiración que tenemos acá. Así que vamos a ver los 4, pues qué es cada uno y en qué consiste ese tipo de respiración. ¿Listo? Entonces, vamos acá y básicamente lo que yo les decía. En la respiración, lo que yo hago es que ingresa oxígeno, ¿cierto? Porque mis tejidos o los tejidos de casi todos los seres vivos necesitan oxígeno. Y después de hacer el proceso de respiración, entonces exhalamos dióxido de carbono. Obviamente nosotros hacemos ese proceso a través de nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Y eso es como lo tenemos acá. Nosotros tenemos las fosas nasales por donde básicamente entra el aire, que el aire tiene una parte de oxígeno y otros gases ahí involucrados, ingresa, baja la faringe, luego la laringe, pasa a la parte de la tráquea, luego entra a los bronquios y bronquiolos que están ya en los pulmones, ¿listo? Y en los pulmones es donde se lleva a cabo básicamente el intercambio o la transformación del oxígeno en dióxido de carbono, ¿listo? Pero ese oxígeno se tiene que distribuir a todos los lugares de nuestro cuerpo porque cuando no hay suficiente oxigenación, por eso es que a veces los deditos se nos ponen morados o los pies se nos duermen. Ustedes han visto que cuando uno se sienta en una posición donde las piernas le queden sobre una superficie, bueno, donde queda como, esa superficie está como cortando un poco la circulación, ustedes se dan cuenta que los pies empiezan a dormir. Es porque al nosotros cortar la circulación estamos cortando el flujo de oxígeno para el resto de nuestro cuerpo y por eso la pierna o el pie, lo que sea, se siente dormido. Entonces nosotros hacemos lo que se llama una respiración pulmonar, porque nosotros básicamente utilizamos los pulmones como el centro de conversión y distribución del oxígeno, ¿listo? Porque como les decía, nuestro cuerpo ingresa el oxígeno, hace la conversión y ese oxígeno también es distribuido a todo el cuerpo porque nuestras células básicamente también respiran cada una de ellas, así que ellas convierten el oxígeno en dióxido de carbono para que salga de nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta que esta respiración pulmonar es muy rápida. Ustedes básicamente han notado que yo inhalo, hago, respiro e inmediatamente después puedo exhalar y ahí en esa exhalación ya estoy viendo dióxido de carbono, lo que quiere decir que el proceso de conversión de oxígeno a dióxido de carbono es extremadamente rápido. ¿Listo? Entonces esta es la respiración que utiliza los pulmones, la respiración pulmonar. Coloquémosla mejor aquí como pulmonar. Listo. Ahora miremos por ejemplo acá otra conocida por ustedes que es la de los pececitos. Los pececitos no tienen pulmones como los nuestros. ¿Por qué? Porque los peces están en un medio acuático y al estar en un medio acuático pues ellos no tienen el oxígeno
así como lo tenemos nosotros, en forma, digamos, inmerso en un gas, sino que está inmerso en agua, ¿listo? El agua, a pesar de que ustedes no lo crean, también tiene oxígeno como tal disponible para respirar. Así que, pues como ellos están en un medio acuático, los pececitos se adaptaron para poder respirar el oxígeno en ese medio. Y para eso se desarrollaron las branquias. Las branquias básicamente lo que hacen es recibir todo el agua que tiene oxígeno y filtran el oxígeno para luego llevarlo a los tejidos y las células. Entonces el proceso de respiración es el mismo, o sea, ellos absorben oxígeno y exhalan dióxido de carbono, o sea, ese proceso es exactamente el mismo que nosotros hacemos. Sin embargo, las branquias permiten absorber el oxígeno del agua y hacen que el pescadito no sufra ninguna consecuencia al dejar entrar agua, ¿listo? O sea, si el agua entra y luego sale, y en ese proceso el oxígeno que tiene el agua es absorbido por las branquias y llevado al resto de los tejidos y las células, pues para que el oxígeno cumpla su función, porque como les decía, los seres vivos todos necesitamos oxígeno, ¿listo? Entonces esta sería la respiración branquial, pues porque utiliza las branquias. Listo, perfecto. Entonces esa también me imagino que ustedes ya la conocían un poco mejor. Ahora miremos esta de acá, y esta es la que hacen por lo general los anélidos, que los anélidos son básicamente las lombricitas. Entonces las lombricitas, ellas no tienen pulmones, porque ellas son, si ustedes han visto las lombricitas, son muy sencillitas, ellas son simplemente un animalito alargadito y no son muy grandes, entonces ellas no tienen el espacio para acomodar en su cuerpo muchos órganos, por ejemplo, como si lo tiene el ser humano o como si lo tiene el pececito. Entonces, ellos como no tienen básicamente órganos como tal definidos, ellos no pueden tener pulmones ni branquias. Además que ellos están en un ambiente diferente. Así que ellas respiran de forma cutánea. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, nosotros en nuestra piel tenemos poritos. Entonces lo que hacen las lombricitas es usar esos poros que ellos también tienen en la piel para que ingrese el aire y de ahí toman el oxígeno. Entonces básicamente por los poros de su piel absorben el oxígeno y luego por los mismos poros dejan salir el dióxido de carbono. La ventaja que tendría esto básicamente es que el oxígeno entra directamente a los tejidos y a las células y no tiene que pasar por todo el sistema circulatorio. Porque, por ejemplo, en la respiración que nosotros tenemos acá, en la que hace el ser humano, pues el ser humano tiene que ingresar el oxígeno a los pulmones y de ahí el sistema circulatorio, o sea, las venas, las arterias, llevan el oxígeno al resto del cuerpo. Mientras que aquí, no, porque básicamente por toda su pielecita la lombricita puede respirar, o sea, puede ingresar el oxígeno y dejar salir el dióxido de carbono y así el oxígeno de una vez llega a los tejidos como debería. ¿Listo? Pero este tipo de respiración se llama respiración cutánea. La de acá arriba, la de la lombricita, porque ellas respiran por medio de la piel. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta aquí que se me iba olvidando decirles, y es que para la respiración cutánea, los animalitos tienen que estar en medios húmedos. ¿Por qué? Porque el agüita o la humedad hace que se absorba mejor el oxígeno o el aire y que la lombricita como tal pueda hacer ese proceso de respiración. Por eso es que ustedes ven que la lombricita siempre quiere estar húmeda, ya no quiere estar en un lugar seco, porque si no, no va a poder respirar. Entonces todos los animalitos que hacen respiración cutánea siempre van a tener su piel húmeda y van a vivir en lugares húmedos o en lugares acuáticos, ¿listo? Los renacuajitos, cuando ellos están en esa fase, recuérdense que los sapitos pasan por un proceso de metamorfosis desde renacuajito hasta el sapito, ¿cierto? Entonces cuando ellos son renacuajitos y están en el agua, ellos hacen respiración cutánea porque no han desarrollado ningún otro órgano para hacer otro tipo de respiración. Bueno, entonces esa es la respiración cutánea. Y este último de acá es lo que llamamos la respiración traqueal. ¿Por qué traqueal? Porque básicamente lo que pasa aquí es que los insectos y los arácnidos tienen estas cositas que se llaman tráqueas. Entonces son como poritos, si ven aquí eso está abierto al exterior, entonces esta parte sale al exterior,
es como un tubito, como la tráquea de nosotros. Entonces este tubito entra acá y se va adelgazando y luego se va dividiendo en ciertas ramitas, que esas ramitas de una vez están entre las células y los tejidos. Entonces aquí el aire entra del exterior, pasa por todo el tubo y llega de una vez a las células y a los tejidos por medio de esos tubitos o tráqueas. Entonces los insectos y los arácnidos todos tienen esas tráqueas aquí chiquitas y por ahí es que ya de una vez desde el exterior ingresa el oxígeno y por ahí mismo también es que sale el dióxido de carbono. ¿Listo? Pero aquí tampoco se necesita del sistema circulatorio porque estas tráqueas de una vez llevan el oxígeno a los tejidos y a las células, o sea, no hay necesidad del sistema circulatorio como sí la hay básicamente en el sistema respiratorio humano, porque nosotros tenemos el sistema circulatorio que distribuye el oxígeno a todo el cuerpo. El arácnido y el insecto no necesita eso. ¿Listo? Entonces ya sabemos básicamente qué es cada cosa. Ahora vamos a mirar en el orden en que están. Y vamos aquí, volvamos acá. Entonces la primera, miren, esta es la que tienen los pececitos básicamente, ¿cierto? Entonces los pececitos, y miren que acá tenemos lo que podríamos decir que son las branquias. Entonces esa sería la respiración branquial. ¿Listo? Branquial. Bien, perfecto. Entonces la primera es branquial, así que con solo saber que la número 1 es branquial, yo ya puedo básicamente saber qué respuestas puedo desechar. Miren, esta, la B, me dice que la primera o el primer tipo de respiración es traqueal y no es traqueal. Perdón, hacemos esa X un poquito más abajo. Entonces no es traqueal, sino es branquial. Y lo mismo la D, porque la D me dice que la primera es traqueal y no es así. La segunda, esta segunda de acá, es el mismo dibujito que yo tengo acá, mírenlo. Y me dice que esa es la respiración cutánea. Así que la segunda va a ser cutánea. Cutánea. Bien. De ahí pues ya podría deducir cuál respuesta es la correcta, pero sin embargo vamos a terminar de organizar. La tercera es la respiración traqueal y lo podemos ver en el dibujo porque de hecho yo tengo un dibujo igual, mírenlo, ya se los muestro otra vez. Entonces miren, respiración traqueal, aquí está, ¿sí ven? El mismo dibujo con el saltamontes. Así que la tercera es traqueal y la última, pues es muy fácil de reconocer, es la respiración que nosotros hacemos que es pulmonar. Listo, entonces miremos cuál está organizada así y es la C, miren, branquial, cutánea, traqueal y pulmonar. ¿Listo, chicos? Entonces la respuesta correcta es la C. Bueno, chicos, ya sabemos la respuesta a esta pregunta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!